Amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano por dirigir el servicio y pues, que el Señor siempre lo bendiga, no solamente con ese aspecto, esa obra dentro de la iglesia, sino también como pastor y el que predica la palabra fiel conforme a vivir pues tan profundamente en la palabra para poder siempre estar aferrados a quien en el cual hemos puesto nuestra fe y confianza, quien es Cristo Jesús. Porque la palabra es muy clara, la palabra es muy complicada, pero también es bien simple. Y pues de ese aspecto también, hermanos, en esta noche vamos a ver en Gálatas 4, al concluir Gálatas 4, ese es este exacto aspecto de lo cual acabo de mencionar, que es la profundidad y la complejidad de la palabra de Dios y de las imágenes que se encuentran desde el principio, por lo cual vamos a ver como en esta noche sobre el Jerusalén actual y un nuevo Jerusalén, quien es, como dice, libre, por lo cual cada uno de nosotros como hijos de Dios pertenecemos no a la Jerusalén actual, sino que pertenecemos a la Jerusalén libre, perdón. Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Les pido que abran sus Biblias a Gálatas capítulo 4 y también les doy la bienvenida a este lugar y pues estamos agradecidos con el Señor por poder estar aquí para aprender más de su palabra y pues es un gozo también pues siempre poder reflexionar y ver la palabra y lo que nos detalla, lo que nos dice como hijos de Dios para que a través del Espíritu y de nuestras decisiones podamos vivir conforme a su imagen. Y pues también le damos la gracia al Señor que está aquí, hermano Richard, que Dios bendiga siempre, que Dios guarde su familia y cuide y provee todo siempre también. Gálatas 4 es una porción media larga, pero vamos a intentar sobrepasar esta porción. Y Gálatas 4, vamos a comenzar en el versículo 21 hasta el 31, son 10 versículos. 1, 2, 3. ¿Estamos ahí? Pues leamos primero y luego vamos a orar. Gálatas 4, 21, ¿estamos ahí? Dice la palabra: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues ésta, junta con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, porrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas que dice la Escritura: echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por este privilegio de estar aquí, Señor, para alabar tu santo nombre a través de cantos, himnos, peticiones, agradecimientos, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Señor, que después de un día, Señor, de trabajo, un día de hacer muchas cosas, Señor, estamos aquí en este lugar para alabar y adorar tu santo nombre, como tú mereces todo el honor y la gloria, Señor, y a ti te la damos, Señor, porque es tuya, Señor. Todo es tuyo, Señor, todo el honor, la gloria, todo el poder, Señor, es tuyo, Señor.
Te damos gracias por poder conocerte, Señor, por poder escudriñar tu palabra para entender y aprender más de ti, nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que en esta tarde, esta noche, Señor, que tú seas el que hables, Señor, a través de tu palabra, para que nosotros como tus hijos podamos aprender, podamos captar lo que tú tienes que decirnos, Señor, a través de tu palabra, no conforme a mis palabras, Señor, como hombre, Señor, sino conforme a tu Espíritu, quien nos guía cuando estudiamos tu palabra y vivimos conforme a ella, Señor. Te damos gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Te damos las gracias. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Esta porción, hermanos, de la Escritura de Gálatas 4, que es la conclusión de este capítulo, es ciertamente larga, pero es importante pues entender el detalle que se encuentra aquí y toda la información que Pablo menciona aquí, porque en su esfuerzo a intentar, a persuadir o a recordarles a los creyentes que estaban confundidos a través de judaizantes, a través de falsos maestros, añadiendo a Cristo cosas que no van con la fe, sino que son parte de una obra que nos salva, cuál es la ley. Ahora Pablo está usando porciones de la Escritura como alegorías para describir que la certeza de la fe en Cristo Jesús desde el principio de la Escritura ha sido fe en Él y ha sido de parte de promesa la salvación que Dios otorga a sus hijos, por lo cual nosotros tenemos su salvación ahora. Y la palabra aquí, como Pablo escribió, dice que no somos hijos de la esclava, sino que somos hijos ¿de quién? De la libre. Y en esta noche vamos a ver esas porciones de escritura que Pablo menciona, porque aquí lo que Pablo menciona es muy claro. Está hablando de Sara, de Agar, del monte Sinaí, hablando de Jerusalén, de la Jerusalén actual y la Jerusalén del cielo, la Jerusalén celestial. Son muchas referencias al Antiguo Testamento y muy planas o muy obvios, por lo cual Pablo los describe. Pero si no sabíamos, en todas las cartas de los apóstoles, que son las instrucciones dadas después de Cristo como instrucción para su iglesia bajo la gracia, la mayoría parte de las cartas de los apóstoles son referencias al Antiguo Testamento. Porque sin el Antiguo Testamento, hermanos, no hay certeza del Nuevo Testamento. Si no estuviera el Antiguo Testamento para profetizar de la venida de un Mesías, la venida de las promesas y el cumplimiento de todo lo que Jehová iba a cumplir a través de su Mesías, el nuevo Sión, un lugar donde habrá leche y miel, por lo cual no es un lugar físico, sino un lugar espiritual. Si no hubiera un Antiguo Testamento para describir todas estas cosas, las imágenes del partir el mar que demuestra el bautismo y el renacer de esclavitud a libertad, que demuestran esclavitud en Egipto a libertad en Israel, que es una imagen figurativo de la salvación en Cristo Jesús, no pudiéramos entender o corroborar los acontecimientos y el Evangelio de Cristo. Pero sabiendo que toda la palabra y las escrituras desde el principio hasta el fin son de Cristo Jesús, son de Él, son para su honor y su gloria, podemos entender que toda la palabra, incluso la instrucción a la iglesia, siempre se refiere al Antiguo Testamento porque es uno en sí mismo. Aunque son, como vamos a ver también, dos pactos diferentes, es un mismo Dios. Nuestro Dios sigue siendo el mismo porque tenemos un solo Dios y ese es el Todopoderoso que nos ha revelado su palabra para poder conocerle a Él. A través de la palabra también podemos crecer y es la manera la manera por el cual Dios nos ha revelado los requerimientos o su llamado para nosotros como sus hijos. Pero sobre todas estas cosas es poder conocerle a Él. Porque mientras conocemos nuestro llamado como hijos de Dios, hermanos,
a través de estas cosas, a través del fruto del Espíritu y de nuestro llamado como hijos de Dios, vemos las cualidades eternas y perfectas de Dios. Podemos aprender de Él, podemos ver quién es Él en verdad, mientras que el mundo nos dice falsedades y claman que Dios es tal y tal cosa. La palabra es la palabra última y la única palabra por el cual nos aferramos, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces aquí podemos ver estos ejemplos, hermanos, de historias que sabemos muy comunes, de Isaac, de Agar, del monte Sinaí, que representa donde Moisés recibió los mandamientos. Pero Pablo está usando estos casos, estas historias, para demostrar lo más profundo que una historia simple, que nos puede enseñar algo moral, ya que las historias del Antiguo Testamento nos enseñan a cosas morales, cómo conducirnos, cómo vivir en oración a través de historias como Daniel. Pero en este caso podemos ver más profundamente el significado de esos acontecimientos, y eso es para dirigir todo el honor y toda la gloria a Cristo Jesús y demostrar la certeza de la salvación, que un hijo quien es de la esclava es humano, es carnal, pero el regalo de Dios que es eterno viene de Él y nadie la puede quitar, porque nosotros quienes hemos sido libres tenemos una posición nueva en Cristo Jesús. Eso es lo significado, hermanos, de la salvación. La salvación significa que fuimos salvados ¿de qué? De la ira, de la condenación. Fuimos salvados de algo por lo cual nosotros como humanos no nos pudimos salvar a nosotros, ni nos podemos salvar a nosotros mismos. Y Pablo está diciendo esto, y eso es como comienza aquí diciendo: decidme, los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Todo esto demuestra que la Escritura es para nuestro beneficio, pero mientras podamos aprender y aplicar esas lecciones a nuestras vidas por las historias que leemos y podemos encontrar, también es necesario comprender el propósito, este propósito mayor, por las cuales, fueron escritas en el primer lugar o en primer lugar. Y podemos ver con esta simple pregunta con el cual Pablo comienza aquí en el versículo 21. ¿Y qué dice Pablo en el versículo 21? Decidme, los que queréis estar bajo la ley, los que quieren vivir en sus obras pensando que sus obras los salvan, regresando a un pacto antiguo, aunque Cristo él mismo dice: y este es mi nuevo pacto, mi nuevo pacto, y Cristo, y a través de Cristo y las obras de Cristo se estableció un pacto nuevo que es la gracia de Dios. Aquí Pablo nos da este punto, y es el mismo punto que nos dio Cristo Jesús. Porque en el versículo 21 dice: decidme, los que quieren vivir a través de las obras. Decidme, los que quieren regresar a la ley del antiguo pacto para creer que son más santos o más sabios, a los que no están viviendo bajo la ley, sino bajo la gracia, los que se encuentran en Cristo y aferrados a Cristo Jesús. Dice: ¿no habéis oído la ley? Pregunta: los que quieren estar bajo la ley, ¿no saben qué dice la ley? Porque la ley no es la gracia de Dios. La ley levítica y mosaica no fue dada para reinar sobre el creyente. Fue dado para que el pueblo reconociera que lo que no se puede cumplir. Porque cuando los israelitas veían la ley, era para que entendieran que no eran merecedores y ni eran capaces, hermanos, de cumplir la ley perfectamente, porque ningún hombre es perfecto. Eso es la razón por la cual vino Cristo, para no abolir la ley, sino que cumplir la ley por nosotros que no podemos cumplir la ley, aunque deseamos cumplir la ley. No podemos.
hasta que vino Cristo y la cumplió por nosotros. Y bajo la gracia que Él trajo y dentro de la misericordia del Padre, recibimos la salvación a través de la fe. Y la fe no es simplemente de creer en Cristo y decir, creo en el nombre de Cristo. La fe, ¿qué es, hermanos? La fe es confiar. Confiar. La fe significa confiar plenamente. Es que confío que Jesucristo es el Señor. Confío que Jesucristo es Dios. Confío que Jesucristo es mi Salvador y Redentor. Que Él vino al mundo para salvarme. Que Él vino a los perdidos. Hermanos, la fe es creer. Como dice la Escritura, cuando creemos en Cristo, significa que su perfección, su vida perfecta es otorgada a nosotros. Por lo cual nosotros ahora somos llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Y eso es lo que vimos hace 2 semanas y también lo que hemos estado estudiando en los domingos en Romanos sobre que somos hijos de Dios. Y el Espíritu que mora en nosotros testifica, confirma, corrobora, dice Romanos 8, que somos hijos de Dios, por lo cual podemos clamar que Abba, Padre. El mundo no puede clamar al Padre. El mundo puede decir que conoce a Dios, pero sin el Hijo no tiene el Padre, dice 1 de Juan. Entonces nosotros tenemos un privilegio. Fuimos llamados para un propósito especial, y eso es alabar a Cristo en esta tierra, demostrar que Cristo es Dios, demostrar que la vida y la eternidad se encuentra a través de Cristo Jesús, hermanos. La ley fue algo para someter al pueblo de Israel, a someterlos y a limitar el pecado que estaba abundando, dice Romanos 3. Entonces la ley fue establecida por varias razones, pero la ley, como también estudiamos al comenzar del capítulo 4, es que niñera, dice Pablo. La ley simplemente fue una niñera hasta que viniera ¿quién? Cristo Jesús. Por lo cual la niñera era alguien que nos cuidaba. La ley cuidaba al pueblo mientras que venía o regresaba el padre a su hogar, o el padre del hijo, o los papás del hijo regresaran, estaban cuidados por una niñera. La ley fue la niñera en el pacto antiguo hasta el cumplimiento del tiempo. Y eso es cuando Cristo vino a la tierra para cumplir su obra, por lo cual Él la cumplió. Y siempre lo repito, y hermanos, hasta que el Señor me lleve, voy a decir que Cristo en la cruz dijo que consumado es, completo está, y es de creer esas palabras de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, porque cuando antes de morir por nuestros pecados, Él dijo consumado es, y eso fue lo que corrobora lo que Él vino a hacer en Isaías 53, padecer por nuestras dolencias, nuestros pecados, hermanos. Entonces, el que ha oído la ley o el que quiere estar bajo la ley, ¿no has oído la ley? Es lo que dice Pablo. Porque la ley, como mencioné, no es la gracia de Dios. La ley es la ley. Y la palabra dice en Romanos 3 y también dice Pablo aquí en Gálatas 3, que dice, todos los que se encuentran bajo la ley están bajo ¿qué? Maldición. ¿Por qué? Porque uno que vivió y nació bajo la ley estaba sometido a la ley. Porque naciendo bajo la ley y reconocimiento de la ley es reconocimiento de ¿qué? Del pecado. Y si reconocemos que somos pecadores detrás de la ley, cuando vemos la ley que demuestra la perfección de Dios y sabemos que somos imperfectos a través de la ley, que somos pecadores, es para que nosotros quedemos callados. Dice, para que el mundo se quedara callado sin decir, yo la puedo cumplir. ¿Y quién decía que la podía cumplir? Los fariseos. Los judíos hoy hasta este día creen que cumplen la ley perfectamente. Es decir, que creen que son perfectos sin el perfecto. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y hermanos, ese es el error del mundo y de la religión mundana. La religión mundana, hermanos, dice que se puede lograr la salvación sin Cristo.
Los judaizantes dicen que se puede lograr la salvación con Cristo más algo. Y eso también es mundano, hermanos, porque la fe, la salvación es a través de la fe. Y dice en los libros de los profetas que el justo por la ¿qué? Fe, ¿qué era? Vivirá, hermanos. Por la fe vivirá. Y nosotros vivimos a través de la fe en Cristo Jesús, es decir, que nosotros somos justificados. El justo por la fe vivirá. ¿No habéis oído la ley? Si han oído de la ley, comprenderán que aún la ley apunta a Cristo. Eso es lo que Pablo está insinuando aquí. Estaba insinuando y lo que Dios insinúa aquí, porque dice, los que quieren estar bajo la ley no han oído la ley. ¿Por qué? Porque si escucharan la ley y la examinaran, comprenderían que aún la ley apunta ¿a quién? A Cristo Jesús. Juan 6 dice Cristo, Juan 6:30, le dijeron entonces, y eso es similar a lo que dice Cristo aquí, ¿no habéis oído la ley que habla de mí? Similarmente, en Juan 6, cuando Cristo acaba de multiplicar el pan y los peces, dice, le dijeron entonces los que estaban rodeándolo, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Diciéndole al creador del universo que acaba de multiplicar comida, pan y pez, le dicen, ahora, ¿qué puedes hacer para nosotros? Porque dice que los judíos viven creen a través de señales y los gentiles a través de filosofía. Entonces nosotros no somos, que dice no hay gentil ni judío, mas todos somos, ¿qué? Uno en Cristo. Es decir, que nosotros no estamos buscando señales ni viviendo en la filosofía, estamos confiando plenamente en Cristo y la palabra del Señor. Juan 6:30, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Versículo 32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés, el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Cristo se estaba revelando como el pan, el maná verdadero, el que cualquier come de él no tendrá hambre, el que bebe de él no tendrá sed, porque él es el pan celestial, perfecto y eterno. Pero termina con el versículo 35 esta porción diciendo, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Eso, hermanos, es similar a lo que Pablo está reiterando aquí cuando dice, ¿no habéis oído la ley? Porque si supieran la ley, supieran que apunta a Cristo. Similarmente, una vez más en Lucas 24, 25, Lucas 24, versículo 25 dice, entonces Él les dijo, Cristo después de su resurrección, oh insensatos y tardos de corazón. ¿A quién les está hablando? A los discípulos que no podían reconocer que Él era Cristo resucitado, Él era el Señor de ellos resucitado. Y dice entonces, Él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y por qué son tardos los discípulos para creer lo que los profetas habían profetizado? Porque los profetas y la profecía es ¿de quién? De Cristo Jesús, hermanos. Lucas 24, versículo 26, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Significando que en el Antiguo Testamento se encuentra esa información ¿de qué? De que Cristo padeciera, Isaías 53, estas cosas, Salmo ¿qué?
22, y que entrara en su gloria. Salmo 24, Salmo 27. Ahí está, hermanos. Isaías 53 al concluir. La palabra nos declara las promesas desde el principio, hermanos. Y dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés, que es comenzando desde la ley, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Toda la palabra, hermanos, dirige y apunta a Cristo. Y eso es la razón que Pablo dice, ¿cómo es que todo está apuntando a Cristo y están regresando a uno de las flechas en vez de enfocarse a quien está apuntando la flecha? Juan 8:56, para el último ejemplo, Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó. Eso es Cristo hablando con los judíos, con los fariseos. Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy quien soy, dice Jehová. Y Cristo dice, antes de Abraham, yo soy. Hermanos, eso nos está revelando algo. Que la ley no es lo que el mundo o lo que la religión, los judíos, ni los judaizantes, los que son cristianos que se mezclan con la ley y con las costumbres y las tradiciones judías para intentar sentirse más santos, hermanos, es no simplemente una crítica, es algo erróneo. Porque la palabra nos declara que bajo la ley están malditos todos los que están bajo la ley. Pero la salvación es a través de la gracia. La historia de Abraham, aparte de que Cristo él mismo dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Pablo una vez más reitera estas historias para declarar las maravillas de las promesas de Jehová desde el tiempo pasado. De los versículos 22 al 25 dice Pablo aquí, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava. Eso está diciendo, no han oído de la ley, porque aún la ley habla de Cristo, y aquí es donde habla de la ley, hablando de Abraham. Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava, el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, mas el de la libre por la promesa, lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. Entonces, en la historia de Abraham, lo que sabemos en Génesis 16 hasta el 22 por ahí, habla de la historia del pacto que Jehová establece con Abraham, habla de Agar, la esclava de Sarai, la esposa de Abraham, y habla de que cuando Dios les había prometido a Abraham y Sara un hijo de una promesa de Jehová, que establecería un pacto donde las naciones estarían, o la descendencia de Abraham sería como las estrellas y también incluso como la arena del mar. Sara se rió porque no podía creer la promesa de Dios, estando a los 90 años, como es que una mujer estéril puede tener un hijo. Y por esa razón fueron a tomar una decisión, ¿qué? Espiritual, sabia, una decisión humana. Y eso es que Sara le dijo a Abraham que se acostara con su esclava Agar para tener el hijo de la promesa. Entonces nació Ismael a través de Agar, y después de haber nacido, Dios vio y dijo, ese no es el hijo prometido, porque ese hijo no es de la promesa para Sara. Este hijo fue formado a través de ¿quién? De una decisión carnal, de la decisión de Sara y Abraham a acostarse con Agar, y demuestra lo carnal de la humanidad.
pero distingue desde esa historia que se encuentra en el primer libro de la Biblia, comienza desde ese tiempo una revelación de una promesa más grande de nuestra comprensión, que de una promesa y de una salvación que no se basa en lo carnal ni en los esfuerzos humanos, pero que es un milagro, es una promesa que desciende ¿de dónde? Del cielo para la tierra, no de la tierra a la tierra, carnal, carnal. Es algo celestial bajando del cielo a una humanidad pecaminosa para salvar a la humanidad a través de algo eterno. Eso, hermanos, es la salvación de Dios. Eso es la salvación que Él prometió. Entonces dice el versículo 24, la segunda porción del 24, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junta con sus hijos, está en esclavitud. Hermanos, esta porción de la palabra de Dios, del versículo 22 al 25, nos está hablando de esta historia, pero interpone también otros aspectos, incluso describiendo algo como el monte Sinaí, diciendo, el uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Y ya lo mencioné brevemente al comenzar del estudio, pero ¿qué aconteció, hermanos, en el monte Sinaí? Jehová le dio la ley, ¿a quién? A Moisés. Jehová le dio la ley a través de ángeles, dice en Deuteronomio, y también dice Pablo y menciona brevemente en Gálatas 3, que fue dado a través de Jehová por medio de ángeles a Moisés. Entonces, en el monte Sinaí fue el comienzo del establecimiento de la ley. Pero, hermanos, una pregunta surge otra vez. Si la ley salva, ¿por qué la descripción de la ley es esta? Lo cual es una alegoría, pues esas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, que es la ley, se refiere a la ley, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Y menciona Pablo Arabia, ¿por qué? Porque Arabia es ¿qué? Un desierto. ¿Y en el desierto hay vida? No. En el desierto, hermanos, no hay agua, no hay para comer, para beber. Hermanos, eso fue la razón que Dios proveó maná en el desierto, porque no había agua. Y proveó también a través de la roca de Horeb agua que fluyera en el desierto. Donde no había nada, Dios hizo que abundara. Hermanos, eso es la salvación. Donde no hay nada que nosotros podemos ofrecer en un desierto. Nosotros somos un desierto de escasez. No hay agua, no hay comida, no hay nada que podamos ofrecer. Esta es el monte Sinaí. Eso es la ley. Quien ve la ley no la podemos cumplir. La ley no es para salvar, la ley es para reconocer la perfección de Dios y aferrarnos a Él a través de la fe. Estas palabras que Pablo dice en esos versículos del 22 al 25 nos dan dos puntos. El primero es que hablando del monte Sinaí y de Agar, aunque el linaje de judío es de Isaac, Pablo dice que realmente todo el que está bajo la ley o el que no tiene a Cristo es parte de la descendencia ¿de quién? De Agar. ¿Dudan de Cristo? Los que son de monte Sinaí, ¿dudan de Cristo? ¿Y quién duda de Cristo? No solamente los gentiles, los judíos también. Dudan de Cristo los judíos y los judaizantes falsos creyentes que creen en un medio Cristo, que medio salva, que medio logra. Cristo más algo, no lo aceptan como Mesías. El monte Sinaí, hermanos, representa a los judíos que no aman ni creen en Cristo Jesús. Pero el monte Sinaí también demuestra el problema con los gentiles, quienes son paganos, que no tienen a quién, a Dios. Y dicen y proclaman ni creer en Él.
Eso es uno de los puntos. El segundo punto es que representa, hermanos, el pecado y la transformación espiritual. Lo que proviene del monte Sinaí, así como Abraham estuvo con Agar y produció a Ismael, cual no fue el hijo de la promesa. De la misma manera, el monte Sinaí o Agar representa el pecado del humano. El pecado del humano, y Sara representa ¿a quién? A la transformación a través del Espíritu Santo. Lo que no es terrenal, sino eterno y celestial. Entonces representa al pecado, los que tienen espíritu de anticristo, porque primera de Juan dice que cualquier persona que no cree que Cristo es el ungido es o tiene espíritu de anticristo. Vendrá muy pronto el anticristo en el día de tribulación, pero cualquier persona que no cree en Cristo tiene espíritu de anticristo. ¿Por qué? Porque va en contra de Cristo. Y Cristo él mismo dice que no hay intermedio, no hay un lugar gris, no eres medio cristiano, o uno es cristiano o uno es que mundano, no hay entremedio, o eres hijo de Dios o eres hijo del enemigo, no hay intermedio. El que está conmigo no es parte del mundo, pero que él es enemigo, pero que el que es amigo, perdón, del mundo es enemigo de quién? De Dios. No hay intermedio, hermanos. O somos hijos de Dios o no somos hijos de Dios. Y eso es algo también que tenemos que entender como creyentes, porque a veces pensamos que hay lugar gris, pero no existe lugar gris, y Cristo definió eso claramente. Entonces aquí entonces el monte Sinaí, Agar, representa el pecado. Y sabemos eso por lo que describe más adelante sobre que el hijo de la esclavitud persigue ¿a quién? Al hijo de la libre. Y eso es una referencia a la historia. Y también podemos regresar a la historia de Ismael y de Isaac y podemos decir, pues nomás era un detalle que decía, que mientras que Isaac estaba creciendo, ¿qué hacía Ismael? ¿Qué hacía? Lo molestaba. Lo molestaba y lo perseguía a Isaac. ¿Y qué le dijo Dios a Abraham? En ver que Ismael, quien fue hijo de la carne, que estaba persiguiendo al hijo del espíritu, Isaac, el hijo de la promesa. Saca a la esclava y su hijo de tu hogar. Eso, hermanos, aparte de hablar y como vamos a ver muy brevemente, lo que es la última porción de esta porción, aparte de hablar de la Jerusalén actual y la Jerusalén nueva, eso, hermanos, también demuestra esa batalla ¿en qué? En el creyente. Que cuando un creyente es hijo de la promesa, ¿sigue quién molestando? La carne. Y la carne no deja que el hombre interior transformado, renovado, purificado y lavado, como dice 1 Corintios, en paz. Pero ¿qué dice? Saca a la esclava y su hijo de tu hogar. ¿Y a dónde fueron? A Arabia, al desierto. Porque la esclava y el hijo de la esclavitud no pertenecen a un hijo de promesa. Y si somos hijos de Dios, no pertenecemos a la carne, ni que la carne domine de nosotros. Hermanos, la transformación que Dios hace es celestial. Y si es celestial, hermanos, no obramos por ella. Es a través de la fe. Dice aquí en el versículo 24, el uno provee del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Da hijos para la esclavitud, son los que están bajo la ley. Es el primer punto. Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y eso es un punto muy importante porque el que quiere intentar seguir la ley dice, maldito el que quiebra la ley.
un aspecto de la ley es quebrar toda la ley. Y Pablo reitera esto a los creyentes en Cristo Jesús, diciendo, ¿quieren regresar a la ley? ¿Quieren practicar la circuncisión? ¿Quieren practicar la celebración, las costumbres, la Pascua, las primicias, todas estas cosas que eran imágenes del llegado, de la venida, de Cristo? Dice, el que falla o el que comienza un aspecto de la ley, tiene que cumplirla. ¿Y quién puede cumplir la ley perfectamente? Nadie, solo Dios. Es decir, no intenten cumplir la ley que solo Cristo cumplió. Eso es la razón que es tan necesario tener fe en Cristo, quien perfectamente cumplió la ley por nosotros. Entonces, todos los que dependen de la ley, todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y eso es lo que significa el versículo 24 cuando dice, en uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. El que no tiene Cristo, el que no desciende del cielo, el que intenta llegar al cielo con sus propios esfuerzos, es hijo de esclavitud. Luego el versículo 25 y 26 dice, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual, la Jerusalén física de esta tierra, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Versículo 26, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Entonces aquí ahora va de la historia de Abraham, de Isaac, de Agar y de Sara, y apunta ahora a referencia o alegoría describiendo a Agar y Sara como Jerusalén actual y Jerusalén de arriba. ¿Y qué significa Jerusalén actual y Jerusalén de arriba? El versículo 26 nos dice que la Jerusalén de arriba es libre. Aquí viene mucha confusión en ese versículo y como siempre en no tener sabiduría espiritual para discernir la palabra, se encuentran sectas y creencias diabólicas como la de Dios Madre, que usan este versículo para decir que Dios Dios es Dios varón y también hay Dios mujer, Madre Dios le llaman. Es un grupo que tiene mucha influencia y siempre están en las escuelas. Cuando yo estaba en el colegio, en la universidad, siempre estaban evangelizando su evangelio falso. ¿Y qué dice Pablo al comenzar de esta carta? Por lo cual ellos mismos usan para decir que Dios también tenemos una madre, Dios. Dice Pablo en el capítulo 1 que si alguien viene con otro evangelio, sea que anatema. Si alguien viene diciendo que Cristo no es suficiente o que hay algo diferente a través de la palabra, pero que pues solamente en ciertos versículos, que sea anatema. Que sea anatema esas enseñanzas diabólicas. Incluso los mormones, la religión de mormón, también creen que Dios está casado en el cielo. Que también es extraño porque la palabra dice que no va a haber ¿qué? ¿Casamiento dónde? En el cielo. Se acabó, exactamente. ¿Por qué? Porque eso es algo para reproducir en esta tierra mientras que estamos aquí. Pero en el cielo no estamos reproduciendo porque el propósito ya hemos concluido, el propósito terrenal, y estamos en gloria. Y nuestro propósito en gloria es ¿qué? Honrar, glorificar, alabar a nuestro Señor por toda la eternidad. Entonces no hay casamiento en la eternidad. Y incluso dicen, no, sí, Dios tiene esposa. Incluso en el catolicismo, desafortunadamente, lo cual es más cerca a casa, que tenemos muchos familiares católicos también, creen que la madre de Jesús, María, aún ahora intercede, aparte de Cristo, por el creyente. Pero María, aunque fue y muy respetuosamente la madre de Jesús mientras que estuvo en la tierra, y Dios la escogió por un propósito tan incomparable,
No hay ningún intercesor, aparte de quién? De Cristo Jesús, hermanos. Y aún en el tiempo actual creen que María intercede como madre de Jesús. Eso viene de cosas como versículos así, aquí, que vemos en el versículo 26. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque Pablo menciona madre, insinúan, aunque más de 5,000 veces es usado una palabra de él, hombre, para referir a Dios, Jehová. Cuando habla de Jehová, son referencias de un varón. Eso es su título, es como es descrito. Y en un solo versículo dice que, y ni habla de Dios, está hablando de Jerusalén, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Pero intercambiamos en nuestra mente inferior, limitada, errónea, ignorante, humana, y se comienzan las sectas y creencias tan diabólicas, por los cuales deben de ser, son herejías y deben de ser considerados anatema, que sean anatema esas creencias. Porque el único intercesor es Cristo Jesús. El único mediador es Cristo Jesús. El único Dios soberano y eterno es Dios el mismo. No hay otro, es uno solo. Entonces, aquí podemos ver que habla de madre. Y eso es muy confundente, ¿verdad? La cual es madre de todos nosotros, es libre. Pero es importante cuando leemos la palabra entender que hay muchas reglas de literatura y cuando uno estudia la palabra, lo que también, y es ¿cómo podemos decir? Una nota que pueden quizás anotar cuando leen, si algo se escucha como que está muy confundiente o confundido la frase, confuso, perdón, la oración o la frase porque tiene comas y periodos o muchas comas y es una sola oración y dice, ¿qué significa esto? Debemos entender esas cosas de literatura, hay muchas cosas irónicas, hay muchas, como dice aquí, alegorías y en este caso para intentar entender un poquito más o lo que nos ayuda a entender, a leer más bien la palabra, es entender estas reglas artísticas que Dios creó de literatura. Y una de estas se llama expresión parantética. Expresión parantética significa que hay una oración o alguien está diciendo algo, pero interpone otro pensamiento breve entre esa oración, esa frase, y luego continúa con su oración. En ese caso, y yo puedo decir, creo que como aproximadamente 40%, podemos decir, de la palabra es así, que interpone un pensamiento, interpone algo y luego continúa con su frase, oración. En este caso dice, la cual es madre de todos nosotros. Dice, más la Jerusalén, entonces esa es la regla. Si quitamos la expresión parantética por un momento, se lee el versículo 26 así, más la Jerusalén de arriba es libre. Eso es la oración completa, pero Pablo interpone esas palabras de es madre de todos nosotros y luego dice es libre. Pero la oración, si quitamos esa expresión parantética por un momento para intentar entender lo que estaba escribiendo, es más la Jerusalén de arriba es libre. Y eso por un momento nos quita el confundimiento cuando dice o habla de madre. Y nos demuestra algo, que una Jerusalén de arriba, es decir, una Jerusalén celestial, es libre. Pero Pablo describe a la Jerusalén de arriba, la Jerusalén espiritual, la Jerusalén de arriba de los cielos, como madre de todos nosotros. ¿Y quiénes somos, hermanos, todos nosotros? ¿El mundo? No somos. Porque dice que nosotros con Isaac somos hijos de la promesa. Entonces, de nosotros se refiere ¿a quién? A cada creyente e hijo de Dios. Dice entonces, más la Jerusalén de arriba es madre de todos nosotros, es libre. Es decir, que hay una Jerusalén de arriba celestial, por lo cual es libre esa Jerusalén. Y el que pertenece a la Jerusalén espiritual de arriba es libre.
y no pertenece a la Jerusalén de esta tierra, porque la Jerusalén actual se encuentra en Israel y la Jerusalén actual es un lugar físico que no tiene poder. Hay mucho significado porque ese es el pueblo de Dios, pero Jerusalén en sí mismo no es lo que nosotros creemos o lo que los judíos creen. La tierra de Israel acontecerán tantas cosas en el día de tribulación, en esos días cuando hay la promesa sigue para los judíos después del arrebatamiento de la iglesia, pero la Jerusalén verdadera desde siempre ha sido lo que es de arriba. Cuando Dios le prometió al pueblo de Israel un lugar, una tierra de leche y de miel, ¿cuál lugar era? Israel. Y el centro, Jerusalén. Pero si entendemos que aunque eso es un lugar físico, es un lugar figurativo, podemos entender que el que es hijo de la promesa, quienes son verdaderamente no parte de un cierto linaje, sino el que cree en Cristo Jesús, es parte de la Jerusalén no física, sino la Jerusalén ¿dónde? De arriba. Y la Jerusalén de arriba no es esclava a la ley y al pecado. La Jerusalén de arriba es libre y es madre de todos nosotros. Significa que es lo que nos cuida, la salvación, la perfección que Dios ha otorgado a través de Cristo Jesús, es representado a través de Jerusalén, la Jerusalén celestial. Y es la razón que en Apocalipsis 21 dice, y vi un cielo nuevo, una tierra nueva, un cielo nuevo, y luego dice, y vi la ciudad de Dios descendiendo ¿de qué? Del cielo como una esposa, como una esposa. Pero les pregunto algo, la palabra nos dice que la iglesia es la esposa. ¿Y dónde está la iglesia ahorita? Aquí en la tierra. Entonces surge otra pregunta, ¿hay dos esposas? Si Jerusalén es la esposa, está vestida, lista para la boda, descendiendo del cielo, pero la palabra también nos declara que la iglesia, quienes estamos aquí en la tierra, somos la esposa de Cristo. ¿Hay dos esposas? No, pero está conectando y a través de la palabra, y eso hermanos es tan magnífico, tan incomprensible y también hermanos es algo que afirma la certeza de nuestra salvación en Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos llamados la esposa de Cristo, los que hemos sido transformados por el Espíritu Santo que viene ¿de dónde? De arriba. Entonces la Jerusalén de arriba, hermanos, es el lugar donde mora Dios y donde morará su esposa, quienes somos nosotros, quienes hemos sido librados del pecado. La Jerusalén de arriba es, hermanos, esa ciudad es la esposa porque ahí es el lugar donde mora la esposa de Dios. La esposa de Dios verdadera es la iglesia. Somos sus hijos quien moraremos en su presencia delante de Él, delante de su trono por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. Entonces, la Jerusalén de arriba es imagen de un pueblo perfecto, de un lugar más grande de nuestra comprensión, donde moran todos los santos con su Dios. Y esta Jerusalén, la perfecta y la libre, es donde moran los que han recibido la salvación en esta tierra a través de Jesucristo por medio de la fe en Él. Porque la madre del libre es madre del que nace a través no de la carne, ni de obra, ni de méritos, sino de un milagro a través de la transformación del Espíritu Santo. ¿Y de quién es, hermanos, esa obra? ¿De nosotros o de Dios? ¿Y Dios es fiel? Dios es fiel. Y nosotros hemos nacido a través de este milagro como hijo de promesa, así como nació Isaac en una mujer estéril. En este lugar donde no hay nada por lo cual nosotros podamos ofrecer. Nosotros, hermanos, éramos estéril. No había nada para ofrecer. Nosotros, hermanos, éramos el monte Sinaí, el desierto de escasez, donde no hay comida, donde no hay nada, ninguna obra buena. Pero vino Él
poderoso a la tierra para darnos esa promesa, para que podamos nacer a través de un milagro del Espíritu de Dios. Esa es la razón que dice el versículo 27 en referencia a Isaías 54, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, hablando de Jerusalén, hablando de Israel, tú que no das a luz. Pero Pablo aquí está usando una vez más la alegoría de Sara y Agar, diciendo: regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, oh la estéril, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada, más son los hijos de la estéril que de la que tiene marido. Más hijos tiene la que viene a través de la promesa y lo que es espiritual de la que tiene marido, es decir, los judíos, es decir, los que creen conocer Dios pero que no tienen a Cristo. Porque más son los hijos de la desolada, es decir, cada persona que acepta a Cristo, se arrepiente y acepta a Cristo como Señor, que de la que tiene marido, es decir, el pueblo judío. Así que, hermanos, nosotros como Isaac, un hijo de milagro, un hijo nacido desde arriba, somos hijos de la promesa. Eso, hermanos, no es opinión. Y cuando leemos la palabra, siempre declaro esto, no porque yo creo esto, sino porque me agrada decirles cuando la palabra nos está declarando algo. Y esto, hermanos, es una declaración de Dios para nosotros. Somos hijos de la promesa. ¿Por qué? No por obras, porque nosotros somos el desierto, nosotros somos Agar, pero Dios provee a través de su poder y de su misericordia y de su gracia. Versículo 29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, Isaac, así como el que persigue la carne, nuestra carne, persigue a quién? Al hombre interior renovado y transformado, lavado y purificado, como dice 1 Corintios, ¿qué dice? Así también ahora. Y de esa forma también, en un punto más mínimo, los judíos persiguen a los creyentes. Y también el mundo persigue a quién? A los que no son de este mundo. El mundo persigue a los que no son de esta tierra. Y Cristo dijo eso en su oración en Juan 17. Dice, no les pido que los saques o los quites de esta tierra, de este mundo, sino que los guardes de este mundo, que los guardes del maligno, que los cuides, Padre. Eso fue la oración para los que iban a creer en Cristo Jesús. Y aquí nos demuestra eso, que el hijo de la esclava persigue al hijo del espíritu. Así también ahora. Y vemos esos puntos, que es la batalla entre el mundo y los hijos de Dios. También es la batalla entre la carne y el hombre que ha sido transformado a través de ese milagro de arriba. Esto, hermanos, también en esa correlación, en esa unión de la Jerusalén de arriba que demuestra la perfección y la iglesia en esta tierra, nos revela algo, que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nosotros no debemos de dudar de lo que Dios ha hecho milagrosamente, porque lo que Él hace es ¿qué? Eterno. Él no cambia ni sus promesas. Y la palabra nos declara eso. Eso es la razón que se puede llamar la Jerusalén de arriba, la esposa de Dios, y la iglesia en la tierra, la esposa de Dios. Los hijos verdaderos que creen en Cristo son la esposa de Dios. ¿Por qué? Porque hemos sido transformados y llevados al lugar celestial en el futuro, pero espiritualmente ya se ha acontecido eso. Y dice en Efesios 2, 5 y 6, dice, aún estando nosotros muertos en pecados, eso fue nuestra obra para nuestra salvación, estamos muertos en pecado, nos dio vida juntamente el Padre con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él, con Cristo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares, ¿dónde?
celestiales con Cristo Jesús. El que pertenece a Cristo y el que está puesto a la diestra con Cristo, quien está a la diestra del Padre, estamos en una posición que celestial. Y el que está en la gloria de Dios, el que está guardado para ese día de gloria, ¿puede ser arrebatado de la mano de Dios? Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Eso no se puede repetir, eso no se puede quitar, hermanos, porque eso es obra ¿de quién? De Dios. ¿Y cómo sabemos eso? Porque dice, Él dio. Pero Dios, que es rico en misericordia, versículo 4, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos, débiles en pecado, Él nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿De quién es la obra, hermanos? De Dios, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Hijos de Dios, para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Filipenses 3:20 también dice, mas nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos. No es que estamos intermedio y quizás vamos a llegar. Declaración, hermanos, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Romanos 8:30 también dice, y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. ¿Y cuántos de nosotros hemos sido justificados por medio de Cristo Jesús? Amén. Hemos sido justificados no por nuestra propia justicia, por la justicia de Cristo. Y a los que justificó, a estos también ¿qué? ¿A estos también qué? ¿Qué dice? Glorificó. Estamos en un tiempo, en cuerpos renovados, como dice 1 Corintios 15. Estamos en un cerrar y abrir de ojos. ¿Hemos sido transformados plenamente y por toda la eternidad? La respuesta es que no. No ha acontecido eso. Pero para Dios sí. Porque Él no nos ve a nosotros, Él ve a su Hijo delante de nosotros. La razón que dice, a los que justificó y a los que justificó, a esos también glorificó. Un proceso completo. Aunque nosotros batallemos para llegar, aunque nosotros sintamos como que es difícil la lucha, hermanos, hay esperanza. Y eso es fe verdadera, hermanos. Hebreos 13 nos dice, y Hebreos 12 nos demuestra lo que es la fe. No viendo las cosas, ellos tenían la promesa de Dios. La promesa de nosotros es que ya hemos sido glorificados, que Dios nos ha llevado al lugar de a los lugares que celestiales juntamente con Cristo. Esa es declaración y esa es promesa. Nosotros, hermanos, no somos hijos de esclavitud, somos los de la libre, porque nuestra salvación no es terrenal, sino que vino de arriba, Cristo Jesús, a la tierra. Y se otorga a través de su Espíritu Santo, quien viene de arriba, de la eternidad, para con nosotros. Y mora y habita en nosotros para llevarnos, sellarnos, ¿hasta dónde o hasta cuándo? El fin. Hermanos, eso es la historia, el propósito también de las historias de Abraham, de Isaac, de Ismael, de Sara y de Agar. Son alegorias, pero también son cosas que demuestran esas promesas de Dios y esa diferencia entre lo que es carnal y del mundo, y que lo que viene de lo espiritual es eterno, porque no viene de nuestras manos, viene de las manos eternas de Dios. Amén. Amén. Así, hermanos, les pido que se pongan de pie. Vamos a ser despedidos, hermanos, y pues te pido al Señor que pues podamos, ojalá, haber comprendido esas cosas, porque es tan fascinante cuando leemos y vemos
todas las historias y vemos todos los detalles que siempre apuntan a Cristo, como dice la palabra, y que todo dirige para su honor y su gloria siempre. Padre Santo, buen Dios, te damos gracias, Señor, en esta noche por esta palabra, Señor, que tú nos has demostrado a través de tu Espíritu, Señor. Te damos gracias por las promesas que tú prometiste, las cuales tú has cumplido, Señor. Y mientras físicamente no estamos glorificados, no somos glorificados aún todavía, Señor,